Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad organizada por el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Saludamos a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y presidenta del Comité de Género y No Discriminación de la Jurisdicción, Ivona Avendaño Gómez. Doctora Pamela Mendoza Alonso, directora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Señoras y señores integrantes del Comité de Género de la Jurisdicción de Puerto Montt. Señora ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, doctora Marcela Araya Novoa, doctora Carmen Vázquez Rojas, profesora de la Universidad de Girona y conferencista en esta oportunidad. Colegas jueces, consejeras y consejeros técnicos, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, académicos y estudiantes de la Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Señoras y señores, para dar inicio a esta actividad, transmito el cordial saludo de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y presidenta del Comité de Género y No Discriminación de la Jurisdicción, doña Ivona Avendaño Gómez, y desde ya el agradecimiento a la doctora Carmen Vázquez Rojas, que expondrá acerca de los motivos de género y su prueba en el femicidio. Actividad que hemos organizado en conjunto con la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, a fin de conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reflejar el compromiso de ambas instituciones de promover acciones que permitan avanzar en erradicar la violencia de género en todas sus formas. En efecto, comprender el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres con todas sus complejidades es un desafío que impone a los integrantes del sistema de justicia capacitarnos en forma constante para que cuando nos enfrentemos a los casos que debemos conocer y fallar y sobre todo aplicar las normas o valorar la prueba, contribuyamos a no perpetuar desigualdades presentes en nuestra cultura y aplicar el derecho, en cambio, reconociendo las diferencias estructurales entre los géneros e identificando situaciones de desigualdad, discriminación, desventaja y o vulnerabilidad que afectan a las mujeres de cualquier edad y condición. Pasaremos a continuación a escuchar el saludo de la doctora Pamela Mendoza Alonso, directora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradezco a la doctora Carmen Vázquez por haber aceptado la invitación para participar en la conferencia que nos convoca y conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Estoy segura de que hoy tendremos una excelente instancia de debate sobre esta importante materia, en la que el derecho sin duda tiene mucho que decir. Y por otro lado, no puedo dejar de agradecer especialmente al Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en especial a Marcela Araya y Jacqueline Guerra, por la invitación a coorganizar este seminario o esta charla con la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile en su sede de Puerto Montt. Sin duda que este trabajo en conjunto ha sido muy provechoso y no me cabe duda de que seguiremos realizando otras interesantes actividades. Sin más preámbulos, entonces yo les doy la más cordial bienvenida y espero que el día de hoy sea de su total agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos a escuchar a la doctora Marcela Araya, ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, quien también es académica de la Escuela de Derecho, quien presentará la conferencia, el tema de hoy a la conferencista y además moderará esta actividad. Gracias, Jacqueline. Buenas tardes a todos y todas. Creo que hoy día nuestra jurisdicción, la de Puerto Montt, está, pese a lo complejo del tema, está de fiesta porque tenemos una invitada de lujo. Dentro de las redes sociales, cuando promocionamos la actividad, alguien colocó que Carmen Vázquez está dentro de las top 10, entre las
expertas y expertos en razonamiento probatorio a nivel mundial. Esto refleja quién hoy día nos va a acompañar, quién nos va a ilustrar, nos va a dar su perspectiva respecto de este tema que es fundamental, es importante, y para nosotros en Chile también, porque hace poco tuvimos una modificación respecto del tipo penal femicidio. Vamos a encontrar muchas de las nuevas figuras en la ponencia de la doctora Carmen Vázquez. Quiero también decirles que estoy muy contenta porque es amiga, una amiga de aquellas que me instó incluso para seguir la carrera académica, así que le estoy muy agradecida. Y voy a pasar a leer su currículum, una parte, porque si me tomo todo el tiempo se nos agotaría. Así que respecto de los aspectos más importantes, tengo que señalar que Carmen es profesora lectora del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la justificación de las decisiones judiciales, fundamentalmente en lo que es razonamiento probatorio, con claro énfasis en los problemas del uso del conocimiento experto para la toma de decisión sobre los hechos. La profesora Vázquez ha participado en diversos proyectos de investigación como causalidad e imputación de responsabilidad y ciencia y proceso judicial, prueba y atribución de responsabilidad. Entre sus publicaciones destacan de la prueba científica, la prueba pericial, publicada por la editorial Marcial Pons el año 2015, y la prueba pericial en el razonamiento probatorio, publicada por CELA en el año 2019. También ha sido editora de varias publicaciones, entre las cuales destaca Estándares de prueba y prueba científica, de Marcial Pons, Debatiendo con Tarufo, también de Marcial Pons. Ha publicado en prestigiosas revistas, entre ellas ha publicado Técnica Legislativa del Femicidio y sus problemas probatorios, en Doxa, el año 2019. También ha traducido diversos trabajos, entre los que destacan Verdad, Error y Proceso Penal, del profesor Larry Laudam, esto del año 2013. Ha realizado estancias predoctorales y postdoctorales, no me voy a referir porque son muchas. También es miembro del comité de redacción de la revista Quaestio Facti, revista internacional de razonamiento probatorio. Es investigadora aliada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Ha impartido clases, conferencias y seminarios en distintos países de América Latina y Europa. Y es finalmente codirectora de la especialidad en bases de razonamiento probatorio de la Universidad de Girona y codirectora académica del máster en razonamiento probatorio, un prestigioso máster, lo mejor que hay en prueba, diría yo, en el ámbito latinoamericano, hispanoamericano, que tiene doble titulación, Universidad de Girona y Universidad de Génova. Bueno, eso es una síntesis, una pequeña síntesis del currículum de la profesora Carmen Vázquez, a quien dejo con ustedes. Muy buenas tardes por Chile. Buenas noches desde España. En primer lugar, agradezco tremendamente la invitación que me han hecho para participar de este evento, y además en conmemoración de este día tan importante en la lucha por la igualdad entre los géneros, que ahora en nuestras sociedades pues está afortunadamente tan presente, y que tan necesaria es también dar esa lucha. Y que mi agradecimiento a las instituciones participantes, a la Universidad Austral de Chile, al Poder Judicial, y muy particularmente a Marcela Araya, como ella misma lo decía, una querida amiga con la que he tenido la suerte de coincidir en esta vida, ¿no? En todos estos espacios. Agradezco pues a las instituciones y a las personas que han hecho posible este evento y mi invitación a participar. Como ya se adelantaba, yo hablaré sobre los ciertos problemas probatorios que se dan en el tipo penal del feminicidio o femicidio, como le conocen en Chile. Creo que la denominación es exactamente irrelevante, feminicidio o femicidio, así que utilizaré estos dos nombres de manera absolutamente indistinta. La ponencia que quiero desarrollar tiene como base
analizar los tipos penales que constituyen el feminicidio en los distintos ordenamientos jurídicos en Latinoamérica. Es en Latinoamérica en donde ha sido regulado este tipo penal. No existe, por ejemplo, en Europa un tipo penal como el feminicidio. Por supuesto que existen agravantes de género para todos los delitos. En particular, se ha dado, desde luego, estos agravantes en los casos en los que se priva a una mujer de la vida, pero ha sido de esa manera constituida, ¿no? Como agravante, no como un tipo penal específico, como sí se ha dado en Latinoamérica. Permítanme compartir pantalla. Empecemos con esta gráfica, ¿no? Esta gráfica que nos proporciona el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. En esta gráfica se nos dan unos números sobre 19 países y cuántos femicidios o feminicidios ha habido en los diferentes países en el año en que se está midiendo. Desafortunadamente vemos claramente cómo algunos países, incluso también por la proporción de los países, pues tienen un número muy elevado de femicidios a diferencia de otros. Cuando yo vi esta gráfica hace ya algún tiempo, me llamó mucho la atención estos números. Me preguntaba qué exactamente está midiendo esta gráfica. ¿Por qué me preguntaba esto? Porque en Latinoamérica los diferentes legisladores han tipificado el feminicidio de manera muy distinta. Algunas veces atendiendo o dando cuenta de ciertos estados mentales y otras veces dando cuenta exclusivamente de la relación, de cierto tipo de relaciones entre un hombre y una mujer. Entonces, este tipo, esta gráfica, este tipo de gráficos como este presentado por el observatorio llama mucho la atención, debería llamar mucho la atención para un jurista acostumbrado a pensar los hechos con las gafas o desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que el derecho establece que se tiene que probar o qué hechos se tienen que observar para aplicar el derecho penal? Pues para nosotros es clave, ¿no? Es fundamental. Y en cambio, esta gráfica parece no reflejar esta cuestión. Precisamente por eso, porque los tipos penales en Latinoamérica son tan distintos, en realidad esos números reflejan situaciones, reflejan casos sumamente distintos. Ahora entraremos un poco más en detalle. Esta gráfica hace muy poco fue no ampliada, sino se concretó, el observatorio concretó un poco más el tipo de información que estaba midiendo. Se dice que en algunos países, el propio observatorio lo reconoce, en algunos países el femicidio simplemente regula la muerte de mujeres en manos de su pareja o expareja, y en cambio en otros lugares está regulado por razones de género. Es claramente la idea de razones de género la que ha abierto toda una discusión en torno a cómo regular el feminicidio y, por supuesto, una vez que esto se incorpora en el tipo penal, que la idea de las razones de género son incorporadas en el tipo penal, pues cobran una relevancia probatoria básica, ¿no? ¿Cómo hacemos para probar esas razones de género? Esa pregunta puede llevarnos a otra respecto de qué son las razones de género. Por supuesto que si nosotros preguntamos a nuestros colegas, a nuestros vecinos, a cualquier persona dentro o fuera del derecho, puede tener una opinión
puede tener una definición sobre qué son las razones de género. De hecho, encontramos en la literatura feminista muchos diversos tipos de tratamiento, diversas definiciones, diversos elementos sobre qué constituyen las razones de género. Y en específico, ¿qué constituirían estas razones de género dentro del feminicidio o femicidio? Pero cuando vamos a aplicar el derecho penal, cuando evidentemente los jueces tienen que decidir si un caso es o no es feminicidio, lo importante no es lo que dice el vecino, no es lo que dice la literatura feminista, no es lo que dice la RAE o cualquier otro diccionario o enciclopedia que defina los términos. Evidentemente, para el derecho, lo importante es la premisa normativa, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que se tiene que probar en un proceso judicial? Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que observar o analizar en el mundo exterior? Depende de lo que dice el derecho, de lo que ha establecido el legislador en el tipo penal o en la premisa normativa concreta. Y esto me permite, o este recordatorio, me permite a su vez hacer una crítica en alguna medida sobre cómo las diferentes áreas del derecho se han separado o las hemos separado, viéndolas muchas veces como compartimentos estancos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando los penalistas analizan un tipo penal o dan determinadas luces para interpretar un tipo penal, es rara la vez en la que piensan en los problemas probatorios que origina un tipo penal o que una interpretación de ese tipo penal daría, ¿no? ¿Qué problemas probatorios generaría? Esta separación de áreas es un problema en sí mismo en el análisis de los tipos penales en general y sobre todo un problema para poder hacer análisis teóricos que sean de utilidad en la práctica. Tenemos que analizar qué dice la premisa normativa y cuáles son los problemas probatorios que genera para poder dar respuestas adecuadas a la población que nos exige una mejor aplicación del derecho o una regulación de cierto fenómeno, como en este caso el femicidio, ¿no? Entonces, este punto, este recordatorio, insisto, también nos permite llamar la atención a la necesidad imperiosa de tener normativa, de tener legislación racional, de que las legislaciones que se establecen son muy importantes, sobre todo en derecho penal. Normalmente ponemos la atención en los problemas, digamos, en los problemas probatorios a partir del razonamiento judicial. Pero es que algunas veces los problemas probatorios que se generan, que se enfrentan en determinado tipo de casos, su origen es precisamente el tipo penal respectivo. ¿Cómo se ha regulado ese tipo penal? Tiene o genera más o menos problemas, como veremos ahora en el caso del feminicidio. Entonces, no podemos obviar, no podemos olvidar que aquello que tiene que ser probado en cualquier caso, pues depende de la premisa normativa. Y así se constituye la premisa normativa como un punto fundamental a la hora de analizar los problemas del razonamiento probatorio, ¿no? ¿Cómo se ha regulado esa premisa normativa por los diferentes legisladores en Latinoamérica? Encontramos, o vamos a hacer una primera clasificación muy amplia, dos maneras de regular el delito de feminicidio.
aquellos tipos penales que hacen alusión únicamente a hechos externos y aquellos tipos penales que hacen alusión también a hechos mentales, a estados mentales. Ustedes, con la modificación a partir de la ley Gabriela del Código Penal, ese artículo 390 bis, en el que se establece o se vuelve, se legisla sobre el feminicidio, sacándolo del parricidio, como lo habíais tenido tradicionalmente en Chile, son un ejemplo, vuestro Código Penal es un ejemplo, al menos esta parte de regulación del tipo penal, del tipo feminicidio a partir de los hechos externos. El hombre que mate a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente. El hecho externo claramente es que ha sido su cónyuge, que ha sido su conviviente. Este es un hecho externo, no es un hecho que depende de la mente o se encuentra en la mente de una persona, ¿no? O que tiene o ha tenido un hijo en común. Son hechos claramente externos los que se tienen que probar en este tipo con esta regulación. Ello facilita muchísimo las cuestiones probatorias, que si hay, por ejemplo, un acta de matrimonio en el que compruebe que entre dos personas, entre ese hombre y esa mujer, ese hombre que ha matado a esa mujer, había una relación conyugal, pues se puede inferir, fácilmente que se trata de femicidio en Chile. En cambio, veamos cómo se regula en Perú, que para mí es el ejemplo paradigmático de esta segunda manera de regular el femicidio. Se ha reprimido con pena privativa de libertad el que mata a una mujer por su condición de tal. La jurisprudencia en Perú ha desarrollado esta idea de el que mata a una mujer por su condición de tal, diciendo el agente mata motivado por el hecho de ser mujer, motivado por el hecho de ser mujer. El femicidio deviene así en un delito de tendencia interna trascendente. Hay una enorme diferencia entre estas dos maneras de regular el femicidio. En uno tenemos 0 o muy pocos problemas probatorios en función de cómo sea nuestro registro sobre las relaciones conyugales o de convivencia, pero en cambio en el tipo penal peruano tenemos muy serios problemas probatorios, precisamente por esa tendencia interna trascendente. ¿Cómo hacemos para probar hechos mentales? ¿Se pueden probar hechos mentales? Y aquí viene una clasificación o una respuesta a esta pregunta, esta última pregunta. ¿Se pueden probar los hechos mentales, los estados mentales o hechos psíquicos? Según Daniel González Lajer, hay al menos 2 estrategias que se han planteado para esto, 2 estrategias muy distintas entre ellas. Una que responde a la pregunta, ¿se pueden probar los hechos mentales? Sí, por supuesto, y en cambio la otra, no se pueden probar los hechos mentales. A esta primera, a la respuesta positiva, se le identifica como concepción cognoscitivista y dice, por supuesto, los hechos mentales pueden ser descubiertos mediante procesos inferenciales, es decir, haciendo inferencias a partir de hechos externos del sujeto. Después tenemos que ver cuáles son esos hechos externos que nos permitirían inferir determinados estados mentales para efectos, en este caso, de probar que hubo femicidio. Esta estrategia, la cognoscitivista, por supuesto que defiende que esas inferencias que hacemos, esas decisiones sobre los hechos mentales que tomamos, son susceptibles de verdad o falsedad. Es decir, ¿existe o no existe el estado mental en un sujeto?
ese sujeto actuó o no actuó verdaderamente motivado por ese estado mental. En cambio, sostiene todo lo opuesto quien defiende una concepción no cognoscitivista de la prueba de los estados mentales. Los no cognitivistas dicen que los hechos mentales no se descubren, que de hecho no son hechos mentales o hechos psíquicos, sino que se imputan. Imputamos los estados mentales. No pretendemos describir realmente lo que sucede en la cabeza de una persona. Y como no pretendemos hacer esa descripción o descubrir lo que sucede dentro de la cabeza de una persona, entonces esos juicios, esas decisiones no son susceptibles de verdad o falsedad, porque no estamos describiendo nada, estamos imputando estados mentales, adscribiendo estados mentales. ¿Por qué la estrategia cognitivista o cuáles son los argumentos que da? Aquí hay autores que defienden cosas muy distintas. Hay gente que considera que no existen los estados mentales. Hay gente que considera que existen los estados mentales, que tenemos ciertos estados mentales, pero que no pueden ser conocidos. Los terceros, quien no los está teniendo, quien no está teniendo ese estado mental, pues no puede conocerlos, no son cognoscibles. Y hay otros que dicen, mira, pues puede ser que sí existan, puede ser que sean susceptibles de ser conocidos, pero igual no son necesarios conocerlos en el proceso judicial. Claro, esta última posición, ¿de qué depende? Nuevamente, de que haya dicho el legislador. Y aquí viene otra clasificación dentro de las legislaciones latinoamericanas sobre cómo han regulado el feminicidio o femicidio. ¿Por qué? Porque hay legislaciones en Latinoamérica como la mexicana, como la salvadoreña, o incluso ustedes en la ley 21, en el feminicidio por razón de género, también el legislador ha seguido esta estrategia. ¿Qué estrategia? La adscripción de hechos mentales. Pareciera que el legislador, cuando dice, como por ejemplo el mexicano, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Si uno lee solo esta primera parte, piensa que el legislador mexicano está adoptando una concepción cognitivista, ¿no? Que se pueden probar los estados mentales. Pero conforme avanzamos en la lectura del código, vamos a ver que parece sugerir el legislador que no, que más bien lo que está asumiendo es una concepción no cognitivista. Que dice, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y cada una de las legislaciones tiene unos y otros listados, más amplios, menos amplios, pero a final de cuentas, el punto clave es que el legislador especifica, hace un listado sobre cuáles son las razones de género que se considerará para atribuir esos estados mentales. Entonces, no es necesario probar qué ocurría en la mente de una persona, qué razones de género, qué motivos relacionados con el género le llevaron efectivamente a actuar de una u otra manera. Hay que probar fundamentalmente esas circunstancias reguladas por el legislador. Y habitualmente dentro de esos listados lo que aparecen son otra vez hechos externos, no hechos internos. Hechos externos como por ejemplo que la víctima presente signos de violencia sexual, ¿no? Haya sido víctima de un delito sexual, que existan antecedentes o datos de violencia familiar, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, hechos externos. Por supuesto que cuando nosotros somos conscientes de que el legislador mediante estos listados está adscribiendo hechos mentales, pero que además
esa adscripción de hechos mentales supone, como en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, un aumento en las penas tan considerable. En el caso de México, por ejemplo, 40 a 60 años de prisión. 60 años de prisión, evidentemente, es cadena perpetua para una persona, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de este tipo de estrategia seguida por el legislador, por supuesto que hay que analizar esos listados. Si esos listados son adecuados, si esos listados son problemáticos, ¿cuál es las razones que el legislador tiene, que el legislador ha dado para establecer esos hechos externos como, como indicios tipo para adscribir hechos mentales? En el caso, por ejemplo, del Código Federal, del Código Penal mexicano, siempre me ha llamado la atención la última, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. ¿Por qué llama la atención por qué me llama la atención particularmente este numeral? Porque desafortunadamente en México se siguen viviendo unos años de extremada violencia, muchas veces una violencia relacionada con el narcotráfico, en donde en muchos lugares de la República Mexicana ha sido muy habitual que se cuelguen, que se exhiban, se expongan los cuerpos de hombres y mujeres que en principio han estado relacionados con el narcotráfico, con este tipo de bandas delictivas. ¿Por qué sería responsabilizado, sancionado penalmente un ciudadano que ha expuesto el cuerpo de una mujer, supongamos, que estaba dentro de estas mafias, dentro de estas bandas, con 60 años de prisión y o con una pena mucho menor cuando ese cuerpo expuesto es el de un hombre? Este tipo de hechos externos ¿por qué buscamos sancionarlos a través del feminicidio? ¿Por qué esto sería razonable adscribirle un estado mental que supone una pena mayor? Pero hablando de penas, por cierto, por supuesto que también hay que considerar algunos problemas probatorios específicos de esos listados. No solamente si una de esas razones es cuán racional es que todas esas razones se encuentren en el listado como indicios tipo para adscribir hechos mentales, sino también qué problemas probatorios dan cada una de esas causales, porque pueden generar problemas probatorios también importantes y muy distintos entre ellas. Por ejemplo, si nos centramos en estos casos de violencia sexual, imaginemos casos de violencia sexual en donde hubo solo tentativa de femicidio. Afortunadamente, la víctima no muere en este caso. Solo nos referimos a se ha intentado privar de la vida a una mujer. Claro, sabemos, ya tenemos amplia experiencia en las dificultades probatorias en casos de violencia sexual. Sabemos que son delitos que se cometen en el interior de de los lugares, en lugares íntimos, donde no hay más testigos y donde muchas veces tampoco es que se haya dejado algún otro tipo de prueba física como semen o piel, algo que nos permite identificar a quien cometió este delito a través, por ejemplo, de una prueba de ADN, etcétera. Tenemos problemas probatorios importantes en este tipo de casos.
Se ha discutido ya para este tipo de casos que tienen esas dificultades probatorias, si, por ejemplo, valdría la pena reducir el estándar de prueba. Ustedes saben que el estándar de prueba es esa regla que especifica el nivel de suficiencia necesario para derrotar la presunción de inocencia. En la mayoría de nuestros países se ha regulado como estándar de prueba en materia penal el más allá de toda duda razonable, que es un estándar tan problemático que hay algunos autores que con buenas razones consideran que ni siquiera es un estándar de prueba, porque no da cuenta precisamente de esa exigencia, cuán exigente es. Simplemente se ha concebido como un estándar muy exigente, ¿no? Pero si estamos en este tipo de casos en donde ha habido violencia sexual y tenemos dificultades probatorias, pues va a ser muy difícil llegar a ese estándar de prueba. Estos problemas probatorios aconsejarían bajar el estándar de prueba. Claro, pero tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos que se trata de un tipo penal en donde las penas son altísimas, como hemos visto, como ejemplo, el caso mexicano. Y en esas circunstancias, el riesgo del error es muy caro. Si nos equivocamos sancionando a una persona por feminicidio y en realidad es inocente, el costo de ese error es altísimo, 60 años en prisión, un inocente. ¿Eh? Entonces, este tipo de circunstancias nos llevaría a la necesidad de subir el estándar de prueba, con lo que encontramos para esta causal específica, para esta razón de género concreta, en casos de tentativa, insisto, una tensión muy importante entre subir y bajar el estándar de prueba. Esto debería servir al legislador para razonar mucho mejor las sanciones que establece, los años de cárcel que establece. Desde luego estamos en una sociedad y en unos tiempos desafortunadamente punitivista, en donde se busca, se cree o se actúa como si se creyera que con el hecho de aumentar las penas a números exorbitantes, incluso yo diría hasta inconstitucionales, cuando la Constitución prevé que la pena de privación de libertad o la cárcel tiene como objetivo la reincorporación de ese ciudadano a la sociedad. Y el legislador considera que con esto, los políticos consideran que con esto solucionan problemas, que con esto la sociedad se queda más tranquila y desafortunadamente a veces sí, la propia sociedad se queda más tranquila cuando luego vemos los problemas que en la práctica esto conlleva. Porque si yo tengo que imponer una pena de 60 años, evidentemente las exigencias probatorias tienen que ser muy altas, porque hay que tener un nivel de prueba lo suficientemente amplio como para imponer ese tipo de sanciones. La tarea del legislador es también conocer este tipo de situaciones, necesariamente que conozca esto para que no se quede tan tranquilo o, en el mejor de los casos, no establezca estas penas tan irracionales para este tipo de casos. Ello no quiere decir, evidentemente, que un delito como el femicidio nos duela a todas y a todos, ¿no? Que sea un delito aberrante en nuestras sociedades. Pero evidentemente no lo vamos a solucionar, no vamos a solucionar la situación imponiendo penas tan altas como 60 años, ¿no? Entonces, esta cuestión nos permite, esta causal específica nos permite reflexionar sobre esto, sobre problemas probatorios concretos de esas causales y cómo interactúan con la institución probatoria en general, en este caso, por ejemplo, con los estándares de prueba. Ahora,
esto, hemos dicho, es una de las maneras en las que se ha regulado el tipo penal en Latinoamérica, ¿no? Haciendo alusión primero a las razones de género, pero después asumiendo el legislador una concepción más bien no adscriptivista de las razones de género o de los estados mentales, y haciendo esos listados de se considera por razones de género tal. Una manera distinta de hacerlo, ya lo había dicho, es, por ejemplo, en Perú, ¿no? El Código Penal peruano, que nos habla, ahí sí nos exige la prueba de los estados mentales. Obviamente, bueno, el Código peruano especifica ciertos contextos como el abuso de poder, la violencia familiar, pero aún dentro de esos contextos, dentro de la violencia familiar, por ejemplo, aunque haya habido violencia familiar en un caso, de eso no se infiere directamente que es femicidio. Hay que probar algo más. Hay que probar que el sujeto actuó motivado por la condición de ser mujer. Hay que probar qué fue lo que le motivó, esas razones, qué razones de género le motivaron. En el caso del feminicidio, las referencias a estas motivaciones pues son muy variadas en función de a qué se lea, si se lee la literatura feminista, si se lee lo que han dicho otros autores sobre el femicidio, etc. Algunos aluden, por ejemplo, al odio hacia la mujer, al desprecio hacia las mujeres, a ciertos placeres, el placer de hacer daño o de matar a una mujer, o incluso necesidades de dominar, de controlar, etcétera, a las mujeres, ¿no? Todos estos diferentes estados mentales que se corresponderían a esta idea de los motivos de género. ¿Qué fue lo que sucedió en la cabeza de una persona que le motivó a actuar matando a esa mujer? Pero ¿cómo hacemos para probar esos estados mentales, ese odio, ese desprecio, etcétera? Como ya se ha dicho antes, necesitamos conectar. Si lo que vamos a seguir es una estrategia cognitivista y queremos describir genuinamente un estado mental de una persona, pues tenemos que identificar qué hechos externos nos permitirán inferir esos hechos mentales, ese estado mental del sujeto que le llevó a matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y aquí, a final de cuentas, nos encontramos con que esos hechos mentales es un conjunto de creencias amplias de una persona que están relacionadas con el género. Pero a final de cuentas, nos encontramos aquí en un punto álgido, en un punto algo complicado para el derecho penal, porque son las creencias de un individuo las que motivan creencias sobre el género, relacionadas sobre el género, las que terminan motivando que esa persona mate, o que ese hombre mate a una mujer. Y es precisamente en este punto donde tenemos todavía ciertas lagunas de conocimiento importantes, en donde necesitamos un análisis mucho más profundo, no solamente en los casos reales, sino incluso a nivel, digamos, de investigación empírica, de investigación quizás sociológica, psicológica, no sé de qué exacta naturaleza, pero la información que nos permita precisamente hacer esa conexión entre los hechos externos y los hechos internos. ¿Qué hechos externos nos permiten, nos servirían como generalizaciones para luego resolver los casos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esas generalizaciones? Por supuesto que se debería tratar de generalizaciones empíricas, de generalizaciones sobre qué es exactamente lo que un hombre cree
sobre el género que le pudiese llevar a matar a una persona, a una mujer. Hay algunas generalizaciones que se han identificado y que claramente la literatura feminista, sobre todo, ha dado cuenta de ellas, como la necesidad de dominar a una mujer o la necesidad de controlar a una mujer. Otras veces esas generalizaciones en realidad son normativas, no son únicamente empíricas. ¿Qué quiere decir que son normativas? Porque a veces esas motivaciones no tienen que ver sobre qué es lo que de hecho creo que hacen las mujeres, sino sobre qué creo que las mujeres deben hacer. ¿Cuáles son los estereotipos normativos, en este caso, no necesariamente descriptivos, sino normativos, de cómo las mujeres debemos comportarnos, a qué debemos dedicarnos, cómo debemos ser, etcétera, etcétera? Hay en algunas situaciones, incluso ya muchos estudios, el fenómeno afortunadamente de la violencia contra las mujeres ha sido muy estudiado, pero aquí tenemos un pequeño gran inconveniente en el ámbito probatorio, que la mayoría de estos estudios tiene que ver con el contexto de la violencia familiar, que en donde más se ha estudiado este fenómeno, donde más se han identificado generalizaciones, es estereotipos de diverso tipo, es en el contexto de la violencia familiar. Es también en ese tipo de casos en donde en los casos concretos que se resuelven en los juzgados podemos encontrar mucha mayor información de contexto, de cuál es el contexto en el que se llevaron a cabo los hechos, que nos permita inferir que esa persona actuó bajo determinadas creencias relacionadas con el género. Un contexto que amplía la información, y esa información de contexto a la que se ha puesto en muchas decisiones, incluida en la paradigmática decisión de la Corte Interamericana en campo algodonero, la atención, pidiendo a las autoridades que investigan los hechos delictivos, que investiguen el contexto en que tuvo lugar la muerte de una persona y no se queden exclusivamente en qué fue lo que sucedió alrededor de la muerte, en los minutos anteriores a la muerte de esa mujer, sino un contexto mucho más amplio. Y precisamente ese es el punto, que ese contexto brinda mucha información sobre situaciones de violencia que explican, que permiten dar cuenta de la existencia de esas creencias por parte del hombre hacia la mujer asesinada, hacia la mujer que ha sido privada de su vida. Pero, ¿qué pasa en los otros contextos? ¿Qué pasa en ese tipo de femicidio por razones de género, en donde ya no estamos en el contexto de la violencia familiar, en el contexto de las relaciones de pareja? ¿Qué otro tipo de información podríamos tener sobre las creencias de una persona? Y aquí es donde se empieza a hacer más problemática la discusión sobre estos tipos penales, como en el caso del tipo en Perú. Porque muchas veces lo que se tiene es, por ejemplo, volvemos a la discusión sobre la prueba del carácter. Una discusión que ha sido en muchas de nuestras legislaciones zanjada por el propio legislador. Hay muchas legislaciones, el caso mexicano, por ejemplo, en el que se dice está prohibido introducir información sobre el carácter de una persona, porque evidentemente puede ser una prueba sumamente problemática. Por supuesto que puede ser una prueba sumamente problemática que refundaría, que transformaría el derecho penal. En muchos casos podría transformarlo a derecho penal de autor,
Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos metemos en estados mentales, cuando nos metemos en cuestiones tan internas del ser humano, ¿no? De las personas. ¿Qué hacemos? Volvemos a introducir la discusión sobre la prueba del carácter a efectos de encontrar posible información que nos lleve a poder concluir de manera más o menos fundadas cuáles son las creencias o que ha habido esas creencias sobre el género que justifican, que explican, mejor dicho, que explican que un hombre haya privado de la vida a una mujer. Se nos abre con esto, evidentemente, un conjunto importantísimo de problemas en torno a cómo es nuestro derecho penal actual, cómo queremos que sea nuestro derecho penal actual. Estos diferentes tipos penales y en particular este tipo de legislación como la peruana nos lleva a este tipo de reflexiones, ¿no? Cuando desde el movimiento feminista se exige o incluso por la propia Corte Interamericana se exige que se ponga en las legislaciones latinoamericanas este tipo penal, y el legislador de cada uno de los países decide hacer tipos penales tan laxos, tan amplios como el caso del tipo penal peruano, evidentemente tenemos un gran problema para la taxatividad, ¿no? Siempre vamos a encontrar en los tipos penales problemas de infra y supra inclusión. Casos en los que hubiésemos querido que el legislador regulara la cuestión y casos en los que, que quedan fuera de la regulación, y casos, por el contrario, que quedan en la regulación y que hubiésemos querido que quedaran más bien fuera de la regulación. En todos los tipos penales podemos encontrarnos con esos problemas. Y este es un punto que me parece no hemos sabido explicar al movimiento feminista, porque el movimiento feminista no solo, también nuestros legisladores que han decidido o han querido que este tipo penal sea muy amplio y se regule y se hable sistemáticamente de las razones de género, terminan desconociendo todos los problemas probatorios que enfrentan los juzgadores a la hora de decidir si un caso es o no es femicidio. Y son problemas muy graves por las penas, por muchas cosas, entre otras, evidentemente, por las penas tan altas que se establecen en estos tipos penales. Cuando estuve escribiendo este artículo sobre femicidio, leí varios casos en Perú al respecto, evidentemente, sobre este tipo penal, y había unos en donde, sinceramente, no sé cómo condenaron a esa persona, porque no había pruebas, y no había pruebas suficientes. Y en muchos casos, muchos de estos casos de femicidio, evidentemente son casos de una gran publicidad. Son casos en donde salen constantemente en la televisión. En algún caso en Perú, incluso los jueces que juzgaban, salieron en la televisión dando entrevistas sobre los casos y demás. Hay mucha presión pública al respecto y terminan siendo casos decididos básicamente por esa presión social y no por cuestiones probatorias, no porque haya pruebas suficientes que permitan derrotar la presunción de inocencia. Y tenemos claramente ahí un serio problema para el derecho penal actual en este caso. Entonces, en la regulación sobre el femicidio, me parece, en mi opinión, la legislación chilena me parece muy adecuada. Cuando uno ve las estadísticas de los casos de femicidio, la mayoría de estos casos se dan dentro de las relaciones de pareja.
en donde tenemos un contexto que nos arroja mucha información si tenemos una buena investigación y no nos encontramos con este otro tipo de serios problemas en los casos del llamado femicidio por razones de género propiamente, ¿no? Mi intención evidentemente no es decir con este trabajo el femicidio se debe regular de esta manera o se debe regular de esta otra, no. Mi objetivo, tanto en el trabajo que escribí sobre este tema como en esta exposición, es llamar la atención sobre los problemas probatorios que se enfrentan a partir de cómo se prevé el tipo penal y que estos problemas probatorios que surgen de cómo se prevé el tipo penal, pues deben hacernos reflexionar sobre mejores legislaciones más racionales que luego permitan una aplicación del derecho con todas las garantías que nuestros estados constitucionales nos exigen, que los derechos humanos de nuestros conciudadanos exigen. Este es el único objetivo del trabajo. Es un objetivo evidentemente pequeño, pero me parece de gran trascendencia para poder evaluar esa racionalidad en nuestras legislaciones para un tipo penal en el que todas y todos deberíamos estar interesados en sancionar y sobre todo en erradicar este tipo de violencia extrema contra las mujeres. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya resultado de algún interés y estoy a su disposición para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchas gracias, Carmen. Interesantísimo, la exposición. Y nos va a servir mucho porque en Chile, como tú bien dijiste, la ley Gabriel es de reciente factura, vamos a tener la implementación práctica, problemas probatorios y nuestra nueva configuración del femicidio recoge varios de los diseños legislativos que tú has tocado en tu exposición. Tengo una pregunta, una en el chat, tengo una que me mandaron directamente y te la leo. Dice, Francisco Millán pregunta, los casos de femicidios en Chile en comparación con los casos famosos en Estados Unidos de femicidios en que los psicópatas mataban a mujeres por el solo hecho de ser mujeres, en relación a esta pregunta, en Chile se da más importancia o gravedad cuando un hombre mata a su cónyuge, mujer, que cuando una mujer mata a su cónyuge, hombre. ¿Será necesario, dice, corroborar por medios probatorios que confirmen que el hombre mató a la mujer en realidad por el hecho de ser mujer o que existió algún otro motivo, por ejemplo, infidelidad, que la mujer acosara al hombre o que maltratara a los hijos eventualmente? Voy a ir una a una a las preguntas transmitiéndotela. Vale, entiendo que respondo entonces de una a una, ¿verdad? Exacto. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La respuesta hace depender del tipo penal, de cómo se interprete el tipo penal que ha sido establecido por el legislador. Si, como en el caso chileno, al menos en esta primera parte del artículo, el legislador establece que habrá femicidio cuando un hombre prive de la vida a una mujer con la que ha tenido una relación conyugal o una relación de convivencia o un hijo, me parece que no es necesario probar absolutamente nada. Y simplemente es una prueba de un hecho externo la que es necesaria y suficiente para establecer que se trata de un femicidio. En cambio, si estuviésemos en una legislación como la peruana, por supuesto que se debería probar algo más sobre cuáles fueron los motivos de género que llevaron a esa persona a matar a su pareja, a su expareja, etcétera. Entonces depende del tipo penal en el que estemos. Gracias. Otra pregunta. En la nueva configuración del femicidio en Chile, una de las hipótesis es que se haya cometido el femicidio en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación
por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima. Y la pregunta es, ¿deben acreditarse las relaciones desiguales de poder? ¿Subyacen en nuestras interacciones sociales esta distribución dispar del poder público y privado? Hay, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema colombiana que dice que debe ser acreditado. Hay otras doctrinarias que dicen que no, entonces quisiera conocer tu opinión. Muchas gracias. Muy interesante las preguntas, las dos preguntas hasta ahora planteadas. Efectivamente, hay muchos puntos de vista sobre esta cuestión. Hay algunos doctrinarios en este tema, el feminicidio, que establecen, por ejemplo, que sugieren que las relaciones desiguales de poder deben presumirse, que debe ser objeto de una presunción porque es bien conocido que nuestras sociedades son sociedades patriarcales, en donde hay una clara relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto me parece sumamente problemático para introducirlo en el derecho penal, porque establecer una presunción supone cambiar la carga de la prueba. Supone que la carga de la prueba deja de estar en la acusación y pasa a estar en el acusado. El acusado tendría que probar que lo contrario, que no había esa relación de subordinación, o que esa relación de subordinación que había no constituye en sí misma una razón de género. Y esto va en contra de uno de los principios, de los pilares básicos del derecho penal. Entonces, me parece que una estrategia como la de presumir las relaciones de poder, o otra de las posibilidades que se ha planteado es de tenerlo como hecho notorio, es decir, que no sea susceptible de prueba, porque los jueces o las juezas podrían tenerlo como hecho notorio, tiene otra dificultad, y es que en la mejor interpretación, la mejor aplicación de esta figura de los hechos notorios, que es una decisión judicial, la manera más razonable de aplicarlo es utilizándola siempre que no haya un contraargumento o un contraargumento razonable de la contraparte, ¿no? De alguna de las partes, que las partes estén de acuerdo con este punto. Si no, es sumamente complicado introducirlo al proceso judicial como hecho notorio, debería ser susceptible de prueba. Y por supuesto que las partes, el acusado, obviamente, pues no creo que esté dispuesto o su defensa, no creo que esté dispuesto a simplemente aceptar esa decisión judicial de tener como hecho notorio las relaciones desiguales de poder. Entonces, creo que debe ser una cuestión que se tenga que probar, y una cuestión que se tiene que probar en la relación concreta de ese hombre y esa mujer. Y hay muchas maneras de probar este tipo de cuestiones, por ejemplo, en las relaciones laborales entre un hombre y una mujer. No, no necesariamente tiene dificultades probatorias importantes poder acreditar que hay una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer, pero creo que debería probarse. No hay alguna otra estrategia probatoria como las presunciones o los hechos notorios que nos eliminen la necesidad de probarlas. Gracias, Carmen. Acá hay otra pregunta de Camila Morales. Saludos a Camila, es de Copiapó. Y ella pregunta lo siguiente: la elevación de la pena en los casos de femicidio me parece directamente proporcional con la adscripción de los hechos mentales en los tipos de femicidio. ¿Eso tiene relación con la finalidad de la pena o con la concepción de la legítima violencia estatal del derecho penal de cada estado en el sentido de prevención general de las penas? Lo estoy releyendo. Sí. Sí, o sea,
el establecimiento de cuánto más elevamos la pena en el feminicidio, evidentemente me parece una decisión absolutamente legítima de cada uno de los poderes legislativos de los estados. A mí, sí, se está establecido en nuestro ordenamiento, como lo está en la mayoría de nuestros estados, que la privación de la libertad o la cárcel tiene el objetivo de rehabilitación para que la persona que cumpla con su condena se pueda reincorporar a la sociedad. Me parece que elevar las penas del delito de feminicidio o cualquier otro, convirtiéndolas en cadena perpetua, es contrario a este objetivo y por supuesto es contrario a esa legislación. En algunos de nuestros estados esa disposición se encuentra en la Constitución y me parece que allí tendríamos, o al menos a mí me generan muchas dudas sobre la constitucionalidad de este tipo de penas. Pero desde luego, si no están estas previsiones, si hay un estado en donde no tiene como objetivo la rehabilitación de las personas que entran en prisión, o no se regula de tal manera que sea contrario a determinados derechos humanos, por supuesto que me parece una cuestión de absoluta discrecionalidad del legislador. Donde no me parece, creo que hay ciertos límites, es en algunos estados en los que se regula de esta manera este tipo de pena, ¿no? De la privación de libertad. Otra pregunta que recogió Macarena. Respecto de la posibilidad de bajar el estándar probatorio en casos de femicidio para derrotar la presunción de inocencia, ¿se puede entender como parte del cumplimiento del deber de debida diligencia reforzada en la investigación de crímenes de género? Yo diría que no, me parece que son cosas distintas. Yo creo que evidentemente no hay una discusión sobre si necesitamos doblar o triplicar la diligencia en las investigaciones de este tipo de delitos. Yo creo que estamos muy de acuerdo en que se mejore en general la investigación de los delitos. Hay que poner mucha atención en esta etapa, porque evidentemente cuán racional es la valoración final, la decisión final, dependerá de cuán buen conjunto de pruebas tenemos, y cuán buen conjunto de pruebas tenemos en materia penal, la inmensa mayoría de las veces depende de cuán buenas investigaciones tenemos. Si tenemos malas investigaciones, perdemos material probatorio, tenemos malas decisiones judiciales, pero que no son responsabilidad de los jueces, son malas decisiones judiciales porque hay mal contenido probatorio, mal material probatorio. A veces los jueces no tienen otra alternativa más que tomar esa decisión porque no hay pruebas suficientes, ¿no? Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en que se hagan mejores investigaciones. Hay varias estrategias que se han seguido en los diferentes estados para mejorar esas investigaciones. Por ejemplo, en España, en los delitos sexuales, hay varios protocolos que se han desarrollado muy interesantes, completos, bien fundados, realizados por equipos multidisciplinarios para dirigir la investigación en los casos de delitos sexuales, en los que desafortunadamente otra vez las mujeres somos la mayoría de las veces las víctimas. También en los casos de violencia doméstica hay muchos esfuerzos en el Estado español para mejorar la investigación de este tipo de delitos. Y me parece que esa es precisamente la mejor vía, una de las mejores vías por las que tenemos que transitar para una aplicación más racional de del tipo penal, del feminicidio y otros tantos. En cambio, la discusión sobre los estándares de prueba, ahí sí hay un gran debate. Hay un gran debate en el que las posiciones no son en absoluto concluyentes. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia en la mayoría de los países, y me parece incluso que hay cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana, al menos de la Corte Europea de Derechos Humanos sí que la hay, que establece que la presunción de inocencia, esta garantía fundamental
de los ciudadanos en materia penal está vinculada al estándar de prueba del que hablábamos, identificado como más allá de todo razonable, y que por lo tanto ese estándar no se puede reducir. No hay manera de reducirlo sin afectar a la presunción de inocencia. Y entonces, bajo ese contexto, pues no podríamos plantearnos una reducción del estándar de prueba. Así que en ese tema hay muchas más discusiones y creo que habría que hilar de una manera mucho más fina cómo, bajo qué circunstancias reducir el estándar de prueba, si se dan las circunstancias para hacerlo o, por el contrario, las circunstancias se dan más bien para mejorar la investigación y no reducir el estándar. En los casos de delitos sexuales que yo mencionaba, hay también algunas voces doctrinales que dicen, mire, el problema de los delitos sexuales no es que no haya prueba. El problema son las investigaciones en las que no encuentran las pruebas. Encontramos, por ejemplo, en los casos de trata de personas. En los casos de trata de personas, las investigaciones normalmente se suelen centrar en el testimonio de la víctima, pero está bien estudiado que en muchos casos, sobre todo cuando se trata de trata sexual, las mujeres que han sido víctimas, otra vez, porque las mujeres somos la gran mayoría de las víctimas de este tipo de delitos, huyen. No se esperan a que llegue el juicio oral, no se esperan a que venga el proceso judicial. Y si tú tienes un caso que pende completamente del testimonio de esa persona y esa persona se va, te quedaste sin prueba. ¿Dónde está el problema? En la investigación. El investigador, la policía, se quedó solo con el testimonio de la víctima de trata y quiere llevar y ganar el caso solo con ese testimonio, pudiendo haber recabado otro gran conjunto de pruebas para presentarlo ante los jueces y obtener, evidentemente, una resolución en el sentido en el que dictan las pruebas. Entonces, hay gente que dice, con muy buen tino, me parece, el problema no es de falta de prueba en ese tipo de casos, es de malas investigaciones. Si reducimos el estándar de prueba, además añadiríamos incentivos negativos para la policía. La policía sabría que, o pudiese llegar a saber que requiere menos prueba para tener por acreditados esos hechos. Entonces, hay varios argumentos ahí en juego por los que me parece que toda la discusión sobre los estándares probatorios tiene que ser mucho más fina de lo que toda la discusión indispensable sobre la investigación lo es, ¿no? Son temas independientes. Gracias, Carmen. La pregunta de Fernando Márquez es en este sentido. Hace un comentario primero y termina con una pregunta. En relación a las diferencias que se dan entre los tipos penales que configuran los hechos internos y aquello que solo configura los hechos externos, pareciera en función al sistema probatorio que debiese seguirse el sistema de hechos externos, pero al no configurar hechos internos, el tipo penal se limita el delito a las relaciones que se tipifiquen y se excluyen delitos que pueden configurarse en razón de género. ¿De qué manera se puede equilibrar la tipificación en el sistema probatorio? Efectivamente, como lo comentaba en la exposición, no solamente en este tipo penal se da la infrainclusión y la suprainclusión. No, es un problema y ni siquiera, no solo de los tipos penales, es un problema del derecho en general, de las reglas en general. Nuestras reglas, dado que son obviamente constituidas por el lenguaje, pues tenemos problemas de infrainclusión y suprainclusión constantemente. Así que creo que en este punto lo que se tiene que decidir en función de toda esta problemática que estamos viendo es cuáles son los casos que se dejarán a un lado, cuáles son los casos que, dados los problemas
que genera una regulación y que hasta incluso cuando vamos a ver las estadísticas judiciales de los casos de femicidio que llegan a los tribunales, que llegan hasta los juicios orales, vemos que hay algunos de los tipos penales que se regulan que no están en la práctica judicial, que no se presentan ese tipo de casos por razones muy distintas. Entonces, creo que hay que tomar ahí ciertas decisiones sobre qué es lo que queremos, lo que queremos y se puede regular de manera razonable y qué no. A mí lo que me preocupa fundamentalmente en todo esto es la idea que se ha ido generando no solo en el contexto jurídico, sobre todo en el contexto social, y que este tipo de lacra que vivimos todavía en nuestras sociedades, desafortunadamente las mujeres, se va a solucionar a través del derecho penal, el ámbito penal. Este tipo, cierta violencia que sufrimos las mujeres de personas extrañas, con las que no nos relacionamos, etcétera, no se va a solucionar a través de un tipo penal. Creo que nuestros esfuerzos deberían centrarse en cómo mejoramos socialmente para evitar que estos casos sucedan y no centrarnos exclusivamente o de manera determinante en qué casos castigamos, cuánto los castigamos. En fin, no, hay que evitar que sucedan. Esto no hay que olvidarnos de ello. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos a dejar hasta ahí en que un comentario, una pregunta, pero en razón del tiempo, para no abusar de ti. Yo, por mi parte, quiero darte infinitas gracias. Yo sé que tú, como académica, estás siempre muy ocupada. También comentaste en esta época del año, sea en Europa, sea en Chile o en cualquier parte del tiempo, todos están muy ocupados, así que gracias dobles por eso. De parte de la Universidad Austral, de parte del Comité de Género de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y de mi parte personalmente, muchas gracias y bueno, fue un gusto verte. Así es que eso, espero que nos veamos en 3 dimensiones pronto. Muchas gracias nuevamente a todas las instituciones implicadas y a todas las personas también implicadas. Muchas gracias por su atención. Y sí, Marcela, espero verte muy pronto, darte un abrazo bien prontito y muchas gracias por todas las gestiones para mi presencia aquí. Gracias. Y gracias también a las preguntas y los comentarios fueron muy interesantes. Le doy la palabra a Jacqueline entonces. Muchas gracias, profesora Carmen Vázquez, por acompañarnos hoy día. Me uno a las palabras de Marcela y también a Marcela por moderar esta actividad. De esta manera vamos a llegar al final de nuestra sesión de hoy, reiterando el deber de diligencia que tiene el Poder Judicial de garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en todas sus formas, lo que importa asumir e identificar los obstáculos que enfrentan y avanzar en brindarles un trato adecuado, en respetar y hacer cumplir sus derechos y resolver con perspectiva de género, puntualizando además que hechos nos demuestran que no basta con la elaboración de un conjunto de normas que castiguen la violencia con mayor rigor, sino que, sobre todo la más extrema como el femicidio que hemos tratado hoy, sino que hay que fomentar y promover la capacitación y la socialización del tema para avanzar obviamente en el necesario cambio cultural. Agradecemos por tanto la asistencia virtual y el interés en esta actividad. Muchas gracias y buenas tardes.